ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Red de Comunidades Sostenibles de Chiapas. Ciencia y tecnología con una mirada humanista para la igualdad sustantiva. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Amigos de Biosfera Podcast, qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Carlos Jiménez y vamos a continuar con esta serie de programas donde presentamos historias extraordinarias con gente extraordinaria que han dedicado gran parte de su vida a promover una cultura de entendimiento, de promoción del conocimiento, de aplicar sus conocimientos profesionales en beneficio de la sociedad. Hoy estamos con mi amigo el doctor Emanuel Díaz Nigenda, quien es profesor investigador. Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. El orden de los factores sí altera el producto. Okay, Muy bien. De hecho, estamos viendo el logotipo atrás en la Licenciatura de las Ciencias de la Tierra en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Acá tienes tu casa en este instituto. Y pues bienvenido seas acá. Muchas gracias. El tema que nos atañe el día de hoy es que repetitivamente en Chiapas, en gran parte de Chiapas, se empieza a apoderar una misteriosa bruma en los cielos. Y es coincidentemente con la época de estiaje. Y esto es causado por un elemento provocado por una consecuencia provocada por malas prácticas por el ser humano. Estamos hablando de la roza, la tumba y la quema, las quemas agrícolas y por ende los incendios forestales. Y esto trae consecuencias. Es correcto. El enrarecimiento del aire, el enrarecimiento de los cielos. Ya entramos al club de las inversiones térmicas. Por ahí vamos. Ajá. Creo que estamos más o menos entrando, nos están dando la bienvenida. Ya vemos por ahí también efectos invernadero. Y en una zona geográfica donde pues el clima es fuerte, las temperaturas están arribita de los 35, 38 grados regularmente. No voy a hablar más de esto, le damos la voz al experto, al doctor Emanuel Díaz Nigenda. ¿De qué estamos hablando, estimado Emanuel? Sí, bueno, nuevamente muchas gracias, Carlos, aquí. Pues sí, efectivamente estamos ahorita en la temporada. No me gusta decirlo así, ¿no? Porque es casi como que aceptar el problema, normalizar el problema y cosa que no estoy de acuerdo. Pero estamos entrando en la temporada de incendios, ¿no? Y no me gusta llamarla así, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una temporada de secas, ¿no? Y esta temporada de secas que está caracterizada por poca precipitación o nula precipitación, altas temperaturas, que a final de cuentas se define durante los meses de marzo, abril y mayo, previa a la temporada de lluvia. Entonces, en esta precisa temporada, esta temporada precisamente sería la expresión correcta, es cuando se presentan estos fenómenos que son los incendios o las quemas, a final de cuentas. Y todo esto desencadenado, como bien comentabas, por las malas prácticas. Rosa tumba quema vendría siendo una de ellas, ¿no? Se pierde el control porque a final de cuentas, acuérdate que para los incendios pues necesitamos combustible, ¿no? Que exista ese material como tal. Y sabemos que si está seco, pues obviamente se va a arder con mayor facilidad, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos el cuidado de hacer una ronda, si vamos a quemar un predio y no hacemos una ronda o un manejo adecuado del fuego, pues podemos perder el control. En las semanas pasadas o en días pasados tuvimos muchos vientos o vientos muy fuertes, ráfagas muy fuertes a final de cuentas. ¿Y qué pasa si se conjuga, por ejemplo, con una mala práctica de quema, por así decirlo? Pues obviamente podemos desencadenar
un problema más grande, que son los incendios forestales, y obviamente arrasando una cantidad terrible de hectáreas, ¿no?, de material forestal. Entonces todo eso puede ocurrir ahorita en esta temporada, y obviamente estamos empezando, bueno, ya estamos terminando casi marzo, pero viene todavía la temporada más fuerte, que es abril y mayo, que es cuando los calores están a todo lo que da, y sobre todo lo que estamos viendo de los pronósticos de las ondas de calor que se nos van a presentar, se puede conjugar nuevamente y presentarse un escenario como los que estuvimos viviendo el año pasado, en la que la ciudad estuvo llena de humo varios días, ¿no? 3 son los elementos que se necesitan, dicen los expertos, para que se genere fuego. Uno, ya lo mencionas, es la materia orgánica, el material orgánico, combustible, la temperatura y el oxígeno o el aire, ¿sí? Y todo está puesto en Chiapas para que un descuido genere condiciones difíciles. Son muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas bueno, ya ahorita hablamos de una mala práctica, ¿no? A final de cuentas, pero hay otros temas, ¿no?, que pudiesen desencadenar este tipo de fenómenos, ¿no? Unos, las personas que se dedican a la caza, ¿sí?, que van a hacer su fogata, en áreas que no deberían, ¿no? E incluso el cigarrillo, por más inofensivo que sea o que se vea, ¿no?, pues es un vicio, un gusto que uno tiene por el cigarrillo. Entonces, anteriormente los vehículos, ¿no?, tú sabes, la vez pasada platicábamos al respecto, los vehículos traían sus ceniceros, ¿no? Pero ahora, prácticamente para evitar que el coche huela a humo, ¿no?, pues agarramos la colilla, aquí ya terminamos el cigarro y lo tiramos, ¿no? Bueno, no es que ya no fumo, ¿verdad? El ser humano, los que les gusta. Así, a final de cuentas. Entonces se tira por la ventanilla, y si se conjuga, bueno, en las carreteras cuando nosotros andamos vemos que están llenos de zacate, hojarasca y cosas por el estilo. Entonces, si ahí da la casualidad de que se cae la colilla, pues obviamente podemos iniciar el fuego, dar paso al fuego, y obviamente al encontrar más combustible, pues esto va a empezar a avanzar, ¿no? Trayendo estas consecuencias, ¿no? Noticieros la vez pasada argumentaban o mostraban que algunos de los incendios son provocados precisamente por personas, ¿no?, que andan ahí corriendo, no sé con qué fin, quizá para desencadenar otro fenómeno social como son las invasiones o bueno, muchas cosas, ¿no? Intereses. Ajá, muchos intereses que obviamente no vamos a discutir ahorita porque no es el objetivo del programa, pero a final de cuentas el fenómeno se presenta por X o Y razón. Entre más combustible haya, pues obviamente el incendio va a avanzar o se va a hacer de gran magnitud. Entonces se conjuga esto del incendio, provocando las emisiones de contaminantes como tal, que pueden llegar a afectar la calidad del aire, que es lo que hemos estado observando últimas fechas, ¿no? Esto es solo el preámbulo de una causa que trae consecuencias, claro. Es un conjunto de factores, porque también entre la apatía, entre el desinterés, entre la falta de conciencia, y entre que no es solamente una quema, si son miles de quemas en diferentes municipios de Chiapas que generan un efecto, consecuencias no muy gratas que lamentablemente, sí tengo que decirlo, estimado Emanuel, pues se han vuelto recurrentes año con año. Es correcto. Se hacen esfuerzos a nivel gubernamental, a nivel de organizaciones de la sociedad civil, privadas, para que se genere una conciencia de entendimiento. No es otra cosa. Ahí entra en juego la voluntad, entra en juego el ya no lo voy a hacer, pero el ser humano históricamente pues ha tratado de dominar a la naturaleza con el menor esfuerzo. Entonces es tan fácil como agarrar un cerillito, lo tiro y que haga su trabajo esta combinación de factores que son el combustible, que son el aire, que son la temperatura para que se genere el fuego. Pero si no se hacen estas previsiones, lo que tú le llamas la ronda, el cortafuegos, cortavalla o algo así, pues pasa de un terreno a otro y se sale de control. Yo no fui, no fue el aire. Pues sí fue el aire, pero se les ha estado diciendo. Entonces, esto genera consecuencias, entre otras tantas, el enrarecimiento del aire que respiramos. Y ahí es donde entra tu expertise,
donde quisiera que me platicaras qué es lo que está generando o estará por generar toda esta gran cantidad de contaminantes que tú, yo, nuestras familias, todos los que habitamos las ciudades, estamos respirando. Sí, bueno, esta afectación de la calidad del aire, pues obviamente podemos observarla, ¿no? Y es cuando ya nos llama la atención. Sí. Cuando ya podemos observarla, entonces quiere decir que tenemos altos índices de contaminación, ¿no? Y es cuando ya nos preocupamos, cuando ya está el problema ahí. Entonces, cuando nosotros observamos esto, ¿qué quiere decir? Que se disparan los índices de calidad del aire. Estamos por arriba, hay una norma como tal que nos dice hasta qué punto o qué concentración debe tener un contaminante en el aire ambiente. Entonces, si nosotros ya sobrepasamos esos límites permisibles, entonces la Secretaría del Medio Ambiente, que es la entidad encargada de hacer estos boletines o de informar a la población, pues notifica, ahorita precisamente en la Ciudad de México, que tenían en estos días pasados, tenían precontingencia por ozono, ¿no? Nosotros no tenemos todavía ese problema por ozono, bueno, ya en algún momento posiblemente se conjuguen otros factores y posiblemente ya vamos a tener problemas por el ozono, pero ahorita se declaran por mala calidad del aire por concentraciones de partículas. ¿Qué es lo que nos indica? Bueno, lo que tendríamos que hacer primero es estar atentos a lo que dice la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Que es la encargada de comunicar a la población. Entonces, una vez que la Secretaría de Medio Ambiente o la entidad gubernamental hace este llamado o esta notificación de mala calidad del aire, nosotros como ciudadanía tendríamos que estar atentos a las recomendaciones que tenemos que seguir para protegernos, ¿no? Porque sobre todo es nuestra salud, hay que entender que es nuestra salud. Entonces, no estamos acostumbrados, ya se pasó la pandemia del COVID y ya nos olvidamos de los cubrebocas, ¿no? Estamos llenos de humo, lo que tenemos que hacer es usar el cubrebocas. Hay polvo, tenemos que sacar el cubrebocas, ¿no? Sobre todo, quizá, hacer la recomendación para los niños y los adultos mayores, que son la población más vulnerable, o aquellas personas que sufren de enfermedades crónicas como asma y demás, que a final de cuentas son los que los que pueden resultar afectados más rápido por un escenario de mala calidad del aire, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que parar las actividades al aire libre. Si somos de las personas que solemos hacer ejercicio al aire libre, bueno, quizá tenemos que frenar un poco esas actividades porque quizá podemos tener más repercusiones que beneficios por el ejercicio. ¿Por qué? Porque estamos inhalando mayor cantidad de aire cuando nosotros hacemos el ejercicio, pero ese aire va contaminado, ¿no? Entonces puede haber repercusiones en la salud de la población que se expone a estos contaminantes durante estos días que podamos estar llenos de humo. El ser humano tiene necesidades y una de esas necesidades a las cuales no podemos dejar de satisfacer es el respirar. Respirar es un acto fisiológico, un acto, no sé si está bien dicho, acto reflejo, no lo sé. Pensé que ibas a decir el ejercicio. No, es una necesidad, es una necesidad básica porque si no respiramos, pues nos morimos. Y nos enseñan en las clases básicas de que es un intercambio de dos gases, así nos dicen, que es el oxígeno con el dióxido de carbono. Y que es constante para que nuestros pulmones nos puedan satisfacer, llenar de oxígeno y demás, pero no respiramos solamente dos gases. Hace rato mencionaste algo que me llama la atención, el ozono, que entró de moda este término hace por ahí del mediados de la década de los 80s, cuando hablaban de que se estaba perforando la capa de ozono sobre el Ártico o la Antártida. Pues uno decía, okay, ¿no? Yo vivo en Berriozábal, yo no vivo en el Polo Norte, pero resulta que no nada más hay ozono, hay hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, etc. Hay muchas. Hay muchísimos que cuando esas cantidades, entre comillas, equilibradas que estamos respirando, se disparan por causas de los seres humanos, automotores, fábricas,
o quemas agrícolas, incendios forestales, empieza a generarnos problemas de salud. Y ahí entra lo que es tu mero mole, estimado Manuel. Sí, las partículas, diablos, ¿qué son las micropartículas? Sí, de hecho, antes de pasar a definir las partículas, una recomendación, Sí. porque ya ves que luego estamos en el tráfico y estamos en el vehículo y tenemos las ventanas arriba, ¿no? Y porque traemos el clima, ¿no? El aire acondicionado. Todo muy bien, pero debemos de tener cuidado con, obviamente, ver qué es lo que traemos funcionando en el vehículo. Porque si has prestado atención, vienen unos botoncitos ahí que te dicen que entre el aire o bien que recircule el aire al interior del vehículo. Y si estás en medio del tráfico y estás recirculando el aire, pues es el mismo aire que estás a tu interior de tu vehículo. Pero si dices que entre el aire y estás en medio del tráfico, tú solito te estás surtiendo de todo lo que... ¿Te acuerdas de los tubuchis? Sí, De los camiones, los tubuchis, bueno, quienes no sepan, bueno, unos camiones que llegaban a San José Terán, ¿no? Viejísimos, ¿no? Los chimecos famosos de la Ciudad de México. Sí, ándale, acá los teníamos como los tubuchis, recorrían toda la ciudad, pero eran famosísimos por la cantidad de humo que aventaban, ¿no? Totalmente, ¿no? Negro la cortina de humo que iban dejando, ¿no? Entonces, si tú eras el vehículo que venías, vamos a suponer que te toca un coche de esos, ¿no? Un camión de esos, ¿no? Y te toca venir atrás ahorita, ¿no? Y traes abierta la ventanilla, pues todo ese humo se va para adentro, ¿no? Y tú solito estás en un ambiente que es tu vehículo, entonces tú solito te estás surtiendo de esos contaminantes, que es una mezcla, ahora sí que es un cóctel. Un cóctel, sí, exacto, se me quitaste la palabra, pero es un cóctel de contaminantes y que tarde que temprano vas a encontrar algunos que inciden directamente a tu salud y por acumulación pueden llegar a ocasionarte que desarrolles el cáncer, ¿no? El cáncer. Entonces hay algunos, precisamente es lo más interesante de esto, o incluso cuando vamos en el colectivo, ¿no? Que vamos, es que huele mucho a gasolina, ¿no? Y huele mucho a gasolina, y huele mucho a gasolina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa gasolina, pues obviamente son orgánicos, son compuestos orgánicos, algunos están obviamente relacionados al desarrollo del cáncer, ¿no? En el organismo, ¿no? Claro, pero no estamos todo el día oliendo gasolina, ¿no? Pero si en dado caso, por ejemplo, las mismas personas que son los conductores, ¿no? Los choferes como tal, están todo el día ahí expuestos, todo su horario laboral, ¿no? Entonces corren el riesgo de afectaciones a la salud por la inhalación de vapores de gasolina frecuente, ¿no? Hace rato mencioné al menos 4, 5 gases, pero tú eres un experto. ¿Cuál es esa mezcla de gases que pueden resultar dañinas a la salud si se disparan los límites permisibles? No, son todos, a final de cuentas todos tienen repercusiones en la salud, ¿no? Desde el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, que son contaminantes conocidos como criterio, incluso las partículas como tal, el ozono, tienen afectaciones a la salud, ¿no? En el caso de las partículas, como bien platicábamos hace un momento, me preguntabas qué son las partículas. Pues son materiales que pueden ser sólidos o líquidos que están suspendidos en el aire ambiente, ¿no? ¿Sólidos o líquidos? Son microgotitas o cosas por el estilo, ¿no? O bien que se forman a partir de la reacción entre gases y condensan, entonces está la gotita que se puede llegar a formar, ¿no? Pero dentro de los sólidos, pues obviamente está el polvo, ¿no? Está el humo, todo el hollín que se desprende de los incendios, todas esas particulitas que van y se depositan en todas las superficies que ya limpiamos. Entonces, si eso se depositan, bueno, lo que no se deposita está suspendido en el aire y es lo que estamos inhalando. Y el problema no termina ahí, pues en las partículas, porque a final de cuentas para eso tenemos un sistema respiratorio que en teoría está diseñado para ir filtrando los contaminantes. Sí, desde que la nariz, ¿no? Está, para eso tenemos los vellos en la nariz. Es nuestro primer filtro, ¿no? Las partículas más gruesas quedan en la nariz, ¿no? Y lo que no logra quedarse en la nariz, pasan por las mucosas, los mocos luego salen negritos, ¿no? Porque estamos expuestos al humo, entonces salen negritos, o mucho polvo también sale negrito, o empieza, cuando decimos, es que ya me irritó la nariz, pues obviamente ya está haciendo su trabajo. Entonces, todo lo que no se retiene acá llega hasta el pulmón, ¿no? Entonces, lo que ya está aquí, haz de cuenta, es el polvo, las partículas más finas, ultrafinas. Estamos hablando ya, por ejemplo, en la Ciudad de México,
o hay algunos estudios de calidad del aire que se enfocan a las nanopartículas. Entonces son partículas ultra finas, ¿no? O sea, si nosotros acá estamos en microgramos, ellos ya están en nanogramos, es decir, nosotros hablamos de millonésimas partes con los microgramos, estos están mil millones más chiquitos, ¿no? Entonces las nanopartículas son mil veces más chiquitas que las micropartículas. Entonces vamos a hablar de que ya casi ya no hay resistencia para que esas partículas entren, pero vamos a entrar en problemas cuando realmente hablamos de las partículas y adentro de las partículas nosotros podemos encontrar otros materiales y podemos hablar, por ejemplo, de metales pesados. Y esos metales pesados ya, ahora sí, se convierten en un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque son generadores o promotores del cáncer en el organismo, ¿no? Entonces, entre otras afectaciones, ¿no? Entonces, dependiendo del metal, ¿no? Dependiendo del metal que puede encontrarse en las partículas, pues obviamente es el blanco o el objetivo, el órgano objetivo en el cual van a ir a afectar, y entonces empezamos con otros problemas, ¿no? Ya no solamente los respiratorios, sino ya empezamos a hablar de cáncer, y entonces es un problema muchísimo más complejo, ¿no? Estamos platicando, amigos, con el doctor Emanuel Díaz Nigenda. Él es profesor e investigador del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Él lo está diciendo bien. En la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Oigan, por favor, ayúdenos a seguir realizando este tipo de emisiones, este tipo de programas. No les cuesta nada, denle me gusta, denle clic en la campanita y suscríbanse al canal para que nosotros continuemos con este trabajo periodístico que, déjenme decirles, es el único espacio en su tipo en el sureste de la República Mexicana, Biosfera Podcast. Llegamos así a la mitad de esta emisión. No le cambien, yo soy Carlos Jiménez, regresamos. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Red de Comunidades Sostenibles de Chiapas. Ciencia y tecnología con una mirada humanista para la igualdad sustantiva. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, que ustedes ya conocen desde hace casi 3 décadas, cuyo objetivo ha sido y continuará siendo el intentar contribuir a generar una conciencia de entendimiento entre el público receptor, entre el televidente o internauta, en las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales y también los llamados medios tradicionales, la radio, la televisión, la prensa escrita y ahora también la prensa digital, sobre el papel que estamos jugando los seres humanos con la naturaleza, en el entendido que si nuestra simple presencia constituye ya un factor de desequilibrio, porque saben que, y se los voy a decir tal cual, los seres humanos somos bien puercos, somos bien cochinos. Ay, no, Dios mío. Estamos tomando una botellita con agua. Y si no hay cámaras, si no nos están viendo, se nos hace muy fácil terminarnos el contenido. Si bien nos va, la apachurramos, y si no, no nos ven, la tiramos. Y saben que somos 8,250 millones de habitantes en el planeta Tierra. Vamos a suponer que la mitad, algo así como 4,100 millones de habitantes, tomáramos una botellita con agua al mismo tiempo y la tiráramos para ver si el agua o el aire se lo lleva. ¿Se imaginan el tamaño de la montaña Everest o Himalaya que vamos a generar con esos desechos? Tomemos conciencia y sirva entonces este espacio, este modesto espacio especializado en periodismo ambiental
ambiental y divulgación de la ciencia para motivar a ustedes un análisis reflexivo interior, una introspección para decir, hey, ¿y qué pasaría si dejo de tirar esta botellita? Si ya no tomo mi refresquito en bolsita y la tiro. Bueno, sí, tómense el pozole en bolsita, pero guárdenlo y llévenlo al recipiente que está destinado previamente para eso. Entonces, les hacemos este llamado desde aquí, desde este programa Biosfera Podcast, para que agarremos la onda, tomemos conciencia y le demos una oportunidad a la naturaleza, solo una pequeña oportunidad para evitar el daño tan grande que le estamos causando con esta degradación de los plásticos, que se crean micropartículas que también van, Emanuel, a la respiración, se han adherido a la carne, a los vegetales, a todo lo que comemos, sí, muy fitness, muy sanos, muy vegetarianos, pero quiero que vean al microscopio todas las micropartículas que estamos comiendo. Ya es un tema ahorita. Pero estamos hablando de otras micropartículas que son las que están flotando en el aire a causa de los contaminantes, particularmente en esta época de calor, donde en Chiapas al menos, en todo el sureste de la República Mexicana, las quemas agrícolas están a todo lo que dan y estamos de lleno en estos 3-4 meses de secas, con mañanas, los amaneceres llenos de una nata, de una bruma muy interesante que nos va a generar, espero no, una serie de complicaciones en el sistema respiratorio. Estamos platicando con el doctor Emanuel Díaz Ligenda. Él es experto en toda la cuestión que tiene que ver con calidad del aire. Él nos está hablando de las nano y micropartículas que estamos respirando, provocadas, ¿saben por qué? Por los contaminantes de automotores, de fábricas, que no hay muchas en Chiapas, pero sobre todo de las quemas. Muy bien. Sí. Emanuel, entonces, nanopartículas, micropartículas, ¿y qué traen todas estas cosas? Sí, platicamos hace un momento, ¿no? Hace ratito comentábamos de las partículas, ¿no? Lo que te comentaba hace un momento de las partículas sólidas y las líquidas son los aerosoles, ¿no? Que es obviamente todo lo que va a estar suspendido, ¿no? Y ya de las partículas vamos a ya enfocarnos ahorita en las que son emitidas por los incendios, ¿no? Ese material que nosotros podemos observar que se deposita sobre las superficies, ¿no? El polvo como tal también son partículas, y es lo que alguna de esa parte nos vamos a respirar, ¿no? Y te comentaba que lejos de las partículas como tal, el contenido de estas partículas es lo que las hace todavía aún más interesantes o más complejas, o más peligrosas, porque podemos encontrar metales, ¿no? Esos metales, a final de cuentas, metales pesados, el cromo, el cadmio, incluso hasta el plomo, ¿no? Que están relacionados directamente a la afectación en el organismo para favoreciendo la presencia o el desarrollo de cáncer, ¿no? En función del metal, pues obviamente es el órgano objetivo, pero eso está relacionado obviamente a la concentración y a la exposición, ¿no? La exposición es el tiempo que nosotros vamos a estar en contacto con los contaminantes o bien con la cantidad del metal pesado en el aire ambiente, ¿no? Incluso estos metales pesados los han encontrado en sedimentos en ríos y obviamente, y acuérdate que ya hablando en otra, nosotros estamos interesados en lo que respiramos, pero hay personas que se dedican precisamente a esta área en la toxicología ambiental que han encontrado, ¿no? A los metales pesados en los sedimentos en los ríos y justamente esos sedimentos se alimentan algunos peces, ¿no? Entonces, algunos pececitos, pues obviamente ya hay estudios, precisamente la determinación de metales pesados en peces y pues acuérdate que todo lo que está en el aire ambiente pues puede causar afectaciones en la salud de la población por diferentes maneras, ¿no? Hablamos de rutas de exposición, en la cual puede ser por contacto, por inhalación o por ingesta, ¿no? Entonces nosotros por el humo estamos hablando de inhalación, pero hablando ya de las cuestiones de alimentos, entonces ya es por ingesta, ¿no? Entonces están en todos lados, hablabas de los microplásticos, bueno, también, ¿no? Entonces también es otro problema, pero hay que tener muchísimo cuidado y precisamente tarde que temprano estábamos en un escenario que todas nuestras acciones se podrían revertir, ¿no? Así es. Y a pasarnos la factura. Y es lo que tarde que temprano, es lo que
ahorita estamos empezando estamos. A experimentar o a vivir, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Cuando el destino nos alcance era una película de finales de los años 60, donde nos hablaba de un escenario apocalíptico donde terminábamos comiéndonos a nosotros mismos. Ujú. No sé si recuerdas. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México. Ujú. Sobre Paseo de la Reforma, ahí donde está el Museo de Antropología, Ok. como auditorio y todo esto, pues es muy bonito ver las flores de ornato, los arbustos, todo esto. Pero a final de cuentas, tu servidor nació ahí en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y de estar acostumbrado durante 30 años a estar aquí en Chiapas y ver el verde, 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 Ujú. verde del follaje, verde de los arbustos. Llego a la Ciudad de México hace 2 semanas y observo un verde raro, sucio, negruzco. Dije, no, espérame, a lo mejor me estoy adaptando. Y veo las benjaminas sobre el camellón, veo los eucaliptos también, etcétera, y veía algo yo muy extraño. A final de cuentas, periodista, me acerco, me cruzo la avenida y toco La superficie de la hoja. la hoja exactamente, y me queda una especie de cubierta aceitosa. Dije, ¿será que los están recubriendo para algo? No, mi hermano, platico con una bióloga que me encuentro, es la lluvia ácida, amigo, es la lluvia ácida. Y mira, y eso está peor porque se ha metido ya en los cloroplastos de no sé qué cosa. Ajá. Y me quedo, digo, no, esto está terrible, por eso es tan difícil que crezca un árbol frutal en la Ciudad de México. ¿Recuerdas el caso de la palmera que nunca se dio? Ujú. Precisamente porque ya es tanta la acidez que es casi imposible que crezca. Es solamente un ejemplo. Y si Ok. esto pasa en las plantas, ¿qué le pasa al organismo del ser humano? Pongamos un ejemplo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tú has detectado con tus ojos que hay un fenómeno muy extraño en las mañanas. Es una especie de nata, de cambia la coloración del azul del cielo, se vuelve café y abajo está la ciudad. ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, ese es un fenómeno natural que podemos experimentar en los valles, que se conoce como inversión térmica, ¿no? La atmósfera, como tal, en las capas superficiales, las primeras capas, en las cuales nosotros desarrollamos todas las actividades, es la troposfera baja, tiene un comportamiento en términos de temperatura. Por lo general, lo que hace es que la temperatura tiene que disminuir con respecto a la altura. Entonces, cuando hay una inversión térmica ocurre lo contrario, ¿no? Entonces, eso hace que los contaminantes se queden estancados y se crea como que un tipo de tapón, ¿sí? Que no deja que los contaminantes se dispersen o bien que los contaminantes suban, ¿no? Entonces, estamos y respirando. quedan ahí almacenados a una altura muy baja relativamente, ¿no? Entonces, esta capa de inversión como tal se rompe en función de la salida del sol, empieza a calentar la superficie, entonces la misma convección, el aire se empieza a calentar, empieza a empujar hacia arriba hasta que la capa de inversión se rompe, entonces ya los contaminantes empiezan a disolverse, hay mayor volumen, por así decirlo, de aire en la cual se pueden disolver o mezclar. Entonces ya los índices de contaminación disminuyen, ¿no? Pero son las capas de inversión que nosotros podemos observar, ¿no? ¿Qué recomiendas a la población urbana principalmente? Que pues relativamente no estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos. Hoy pues, vamos a tener que acostumbrarnos al menos durante estos 3 meses, no sé más, 4, quién sabe. Sí, mire, yo siempre he recomendado incluso a los alumnos, a los estudiantes que observemos, ¿no? Siempre tenemos que estar atentos a qué son los cambios que nosotros experimentamos. Muy bien. Porque es muy bonito. O sea, si nosotros logramos observar, si ser observadores, por ejemplo, nos vamos a ir dando cuenta que quizá hay un nuevo fraccionamiento donde no lo había, ¿no? Y de repente ya están, mira, ahí en el cerro ya está pelón esta parte, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No?
Y hay personas que ni siquiera voltean a ver. Desde que llegó la tecnología a nuestras manos, realmente son muy pocas las personas que volteamos a ver hacia arriba, ¿no? O hacia las montañas, ¿no? Hacia las partes altas de la ciudad. Y por lo general siempre estamos agachados con el teléfono, ¿no? Entonces que realmente se ha vuelto como una distracción. Entonces, cuando nosotros logramos observar, podemos identificar muchas problemáticas y las que quizá nosotros no teníamos o no sabíamos, quizá las podemos ir identificando. Esto se los comunico también a mis estudiantes, porque obviamente si estamos atendiendo problemas ambientales en la carrera, en Ciencias de la Tierra, pues obviamente ellos necesitan observarlas, ¿no? Sobre todo para entender que son parte de la dinámica, del entorno, ¿no? Y obviamente va a traer afectaciones y va a traer otras implicaciones, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar estas capas de inversión principalmente en las mañanas, ¿no? Cuando hace un poquito la temperatura es más baja, ¿no? Entonces, esas capas de inversión se observan, ¿no? Y pasado las 9 de la mañana ya no podemos observar nada. ¿Por qué? Porque ya se rompió. Nosotros decimos ya se rompió la capa, ¿por qué? Porque ya desapareció, ¿no? Entonces ya el humo ya se dispersa o los contaminantes ya se dispersan o se mezclan o se diluyen porque hay más volumen de aire en el cual pueden diluirse y entonces los índices van a bajar, ¿no? Los índices de calidad del aire ya no serían tan altos, ¿no? Entonces van a disminuir. ¿Por qué? Porque ya los contaminantes se dispersaron, ¿no? Y estos escenarios, bueno, tú me estás hablando ahorita de las inversiones térmicas, me estás preguntando, pero nuestros principales problemas conforme nos adentramos en la temporada de calor son las ondas de calor, en la cual pues obviamente podemos observar temperaturas muy altas durante días consecutivos, 3, 4 días consecutivos, y en las cuales pues obviamente se caracterizan por temperaturas muy altas, poco movimiento de las masas de aire, todo muy caliente, de hecho vientos nulos por así decirlo. Entonces, ¿qué fue lo que se nos presentó el año pasado? ¿Sí? No teníamos nada de movimiento de las masas de aire. Entonces, cuando se conjuga, ¿sí? con incendios en los alrededores, pues obviamente haz de cuenta que a mí me gusta como que ejemplificarlo. Ya ves las peceras, ¿no? Y les ponemos el azul de metileno. Sí. Para la protección del pez, ¿no? No se infecta el pez. Sí. Entonces le tiramos el azul de metileno, entonces la gotita, cómo se va dispersando a lo largo de la pecera, sea del tamaño que sea. Entonces, hasta que queda todo en esa misma tonalidad, se satura, ¿no? Todo el ambiente. Lo mismo pasa con el humo. Si yo tengo un ambiente estancado como tal, que es la pecera como tal, está estancada, ¿no? Y le suelto el metileno, el azul de metileno, pues se va a cambiar la coloración de toda la pecera. Y si yo tengo un área con el aire estancado, ¿no? Durante las ondas de calor, pero tengo una fuente que es el humo, entonces todo ese humo se va a quedar atrapado en toda esa parcela de aire o en esa región porque no hay movimiento. Y cuando hasta que la onda de calor desaparece, entonces empieza a correr el aire y disipa todos estos contaminantes o los dispersa. Entonces ya pasa el problema porque las concentraciones del contaminante disminuyen, de las partículas en este caso. Pero si no, mientras que estemos con la onda de calor, pues obviamente vamos a tener los días o la ciudad llena de humo, que es lo que hemos venido observando y que nos ha llamado la atención que cada vez estos escenarios son más frecuentes y más severos, ¿no? Bien comentabas, ¿no? Y obviamente también nosotros nos hemos dado cuenta a partir del monitoreo que hacemos de la calidad del aire, que complementamos o damos seguimiento a lo que nos dice el SEMAN. Entonces, como parte de los proyectos de investigación en los cuales nuestros estudiantes colaboran, pues hacemos el esfuerzo por hacer monitoreos de partículas. Ahorita tenemos 2 sitios de monitoreo en la ciudad, y en las cuales, pues obviamente también salen los altos índices de concentración de partículas, ¿no? La pregunta es, ¿qué medidas debemos y podemos adoptar los que vivimos en las ciudades ante esta situación, ante estos escenarios? Aquí hay que entender quiénes son los más vulnerables, ¿no? Y la población vulnerable, mencionábamos hace un momento los niños y los adultos mayores. Y sumados a ellos, las personas con afectaciones crónicas, respiratorias crónicas, ¿no? Entonces ellos son los que más cuidados deben de tener, pero eso no exime a los demás la demás parte de la población, ¿no? Porque ¿para qué nos arriesgamos? Entonces nada nos quita, es incómodo, siempre nos vamos a quejar de las cosas incómodas,
pero ¿qué vale más, no? La comodidad o la salud, ¿no? Claro. Entonces, por favor, atendamos, o si realmente nos cuesta mucho trabajo seguir a las páginas de la Secretaría de Medio Ambiente, de las dependencias gubernamentales, pues se observa, pues si nosotros estamos sintiendo el aroma a humo, ¿no? Y vemos que la ciudad está llena de humo, entonces quiere decir que hay mala calidad del aire, muy mala calidad del aire. Entonces, por favor, saquemos nuestros cubrebocas. Si somos de las personas que necesitamos hacer el ejercicio, pues evitemos salir a correr o, incluso si pueden, pues venden unos filtros, que me tocó verlos, ¿no? Me tocó verlos ahora durante, la pandemia, unas mascarillas que vienen con sus filtros como tal, ¿no? Pero también hay corredores, ya los que hacen, más como que ya más pros, ¿no? No nosotros que hacemos, nada más corremos por las tortillas. Ajá. Entonces llevan sus mascarillas, realmente no sé cómo, cómo sean, ¿no? Pero pues obviamente filtran el aire que vamos inhalando y sacan el aire que vamos exhalando. Entonces, para los que hacen el ejercicio y necesitan hacer el ejercicio como tal, pues hacer el esfuerzo de protegerse de esa manera, porque obviamente el cubrebocas no está diseñado para ello, ¿no? Entonces, o bien hacer las actividades en casa, ¿no? Pero sí evitar las actividades al aire libre durante los días que esté declarada la contingencia o, si podemos observar o sentir, durante los días que esté la presencia del humo en la ciudad. Muy bien. Estamos llegando a la recta final de este podcast y yo quiero agradecerte todas las facilidades que me has dado. Si vean todo el tiradero que le hicimos aquí en la oficina del doctor Emanuel Díaz Ligenda, mi agradecimiento de veras, pero no quiero concluir esta emisión sin antes preguntarte. Has mencionado en un par de ocasiones, quizá más, ciencias de la Tierra. ¿Qué es Ciencias de la Tierra? Sí, Ciencias de la Tierra, bueno, sí, así como tal, ¿no? Pues es un programa educativo, te voy a decir, ¿no? Muy bien, sí, sí. Es un programa educativo que es ofertado aquí en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Una carrera. ¿No? Una carrera, sí, es de nivel de licenciatura, en la cual, pues obviamente los estudiantes abordan los fenómenos naturales o los fenómenos que son generados por la dinámica propia del planeta Tierra. ¿Qué fenómenos? Las erupciones, los sismos, ¿no? Y además le sumamos todas estas cuestiones socioambientales, ¿no? ¿Cuáles? Los incendios. Hablamos de cambio climático, hablamos de cuestiones de riesgos a la salud. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes se capacitan precisamente en el estudio de los riesgos que son generados por todos estos tipos de fenómenos y obviamente están preparados para proponer medidas de adaptación o mitigación. Proponer medidas, o sea, sale un profesional con un perfil donde es conocedor de toda la dinámica. Es correcto, del fenómeno, sí. Entendemos el fenómeno y obviamente para proponer estas medidas de adaptación o mitigación, pues necesitamos conocer toda la dinámica del fenómeno y entonces ver cuáles son las implicaciones, cuáles son sus consecuencias, ¿no? Como parte del desarrollo del fenómeno y en la cual el alumno, ya una vez conociendo esto, pues él puede, a partir de la preparación a lo largo de 8 semestres, 4 años como tal, pues él puede identificar cuáles serían las medidas adecuadas, porque a final de cuentas es eso, la protección de la población, ¿no? Muy bien, pues ahí está, ahí tienen ustedes, amigos que nos están sintonizando en cualquier lugar de la República, acérquense a Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro, Licenciatura de Ciencias de la Tierra. Así es, Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos. Entonces, ahí estamos. Te platicaba hace ratito, también tenemos una página de divulgación de las ciencias, ¿no? Que se llama en Facebook Cuerpo Académico Cambio Climático de Contaminación, Cambio Climático y Contaminación Atmosférica, ya se me está olvidando. Más chiquito para que se lo... Bueno, busquen ahí Cuerpo Académico Cambio Climático y ahí les va a aparecer, en las que tenemos algunas publicaciones periódicas de algunas de las problemáticas ambientales que se presentan en nuestro estado, ¿no? Muy bien. Emanuel Díaz Ligenda, mi agradecimiento de veras, mi hermano, muchísimas gracias. Un gusto, Carlos, como siempre. Y esperando que este espacio sea de interés y sea de utilidad, sobre todo a todos ustedes, amigos, en este esfuerzo periodístico que estamos realizando, especializándonos en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia para todos ustedes. Porque a final de cuentas, decía François Giraud, una activista francesa, decía: yo nunca quise, nunca creí cambiar al mundo, pero hoy entendí que estamos obligados a cambiar
diariamente las cosas. Los invitamos a que cambiemos las cosas, cambiemos nosotros mismos para lograr un mundo mejor. Y antes de que caiga el meteorito y vengan las 6 horas de calor, yo los invito a que nos sintonicen todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde en este espacio Biosfera Podcast. Y les recuerdo que tenemos nuevo horario ya también en Biosfera Podcast Radio, un componente de este proyecto integral de periodismo ambiental, todos los martes y los jueves a las 9 de la mañana a través del 94.7, la nueva FM, y simultáneamente en redes sociales. Y antes de concluir esta emisión, les comparto la siguiente frase de la tribu norteamericana de los indios Creek, que para mi muy particular humor negro y ácido que me cargo, ahora sí, pudiera convertirse en un irónico epitafio de lo que ha sido el paso de la raza humana por este planeta. Y dice más o menos así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último río sea contaminado, el día que el último pez sea apresado, quizá ese día y solamente ese día nos demos cuenta que el dinero no se puede comer. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Red de Comunidades Sostenibles de Chiapas. Ciencia y tecnología con una mirada humanista para la igualdad sustantiva. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron